Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil Piuranos por Piura, queremos agradecerles su participación en esta noche de exposición. Somos una asociación civil que tiene por finalidad plantear propuestas de solución concretas a problemas de nuestra región, buscando generar oportunidades de desarrollo económico, apoyando el fortalecimiento de un gobierno eficaz, eficiente y transparente. Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil y velando porque los recursos, agradecerles su participación en esta noche de exposición. Y velando porque los recursos generados y asignados satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos de nuestra tierra, logrando bienestar dentro de un marco de valores morales que nos lleven siempre a ser una región grande y próspera. El día de hoy tenemos la exposición Procesos concursales, soluciones en épocas de crisis, a cargo del abogado José Francisco Zaragoza Amiel, quien es un profesional con más de 20 años de experiencia en procesos concursales, es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho de Empresa por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido 13 años profesor del curso de crisis empresariales en maestría de Derecho de la Universidad de Lima y ha enseñado también en la Universidad de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres. Gracias, muchas gracias, José Francisco. Los micrófonos son tuyos. Nada, muchas gracias más bien a Piuranos por Piura por la invitación y bueno, espero no entretenerlos más que aburrirlos, ¿no? Para entrar al tema, el derecho busca soluciones, ¿no? Y el derecho ha buscado soluciones no desde ahora, sino ya desde los romanos a las crisis que se podían dar en las empresas. Entonces, en esta charla vamos a hablar sobre esas soluciones que el derecho, el peruano en particular, tiene para resolver las crisis empresariales, ¿no? Existe una norma especial, una ley especial, que se llama la Ley General del Sistema Concursal, que es la ley 27809, que es la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Esta es la ley general y las empresas, la mayoría de empresas, se pueden acoger en una crisis a esta ley. Pero existen otras leyes para resolver crisis con relación a empresas reguladas. Por ejemplo, todas aquellas empresas que están supervisadas por la ley de bancos o por la Superintendencia de Banco y Seguro, por la Superintendencia de Mercado de Valores, su crisis no se resuelve a través de esta norma de la que vamos a hablar hoy día, sino que se resuelve por la norma especial, ¿no? Por la ley del mercado de valores o por la ley de bancos, ¿no? Por ejemplo, justo antes de entrar a esta reunión estaba mirando una cooperativa que había sido liquidada, ¿no es cierto? Y o que viene siendo intervenida por la Superintendencia de Banco y Seguros, y esto se rige por la norma de Banco y Seguro, ¿no? ¿Me estás escuchando, no? Sí. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de estas soluciones que están en la ley general, ¿no? Para resolver las crisis empresariales, ¿no? Y hay dos procedimientos. Nuestra legislación contempla dos procedimientos. Uno que se llama el procedimiento concursal preventivo y otro que se llama el procedimiento concursal ordinario, ¿no? Un procedimiento es excluyente de otro. El procedimiento concursal preventivo, como su nombre lo dice, lo que busca es prevenir una crisis. Busca prevenir una crisis. El procedimiento concursal ordinario lo que busca es solucionar una crisis, ¿no? Entonces, ambos procedimientos, como veremos, tienen características distintas. Uno busca prevenir, otro busca solucionar. Vamos a entrar en detalle a los procedimientos, pero voy a explicar ahorita la parte general en principio, ¿no? Entonces, tú tienes estos dos procedimientos y las empresas que están en crisis pueden acogerse a estos dos procedimientos, o al preventivo o al ordinario, dependiendo de su situación. Un procedimiento es excluyente del otro y los requisitos para entrar a uno son excluyentes del otro. Pero supongamos que la empresa ya se acogió, porque no vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos que pone la ley, ¿no? Entonces, cuando una empresa se acoge a estos procedimientos, lo primero que ocurre es que se publica la situación en el Diario Oficial del Peruano, hoy día en el Boletín Concursal del Indecopi, y a partir de ahí se generan dos efectos que son bien importantes tener en cuenta para las empresas que se someten a estos procedimientos. El primer efecto es que el primer efecto se llama la inexigibilidad de las obligaciones del deudor.
Eso significa que ningún acreedor le puede exigir a ese deudor el pago del crédito. O sea, nadie puede exigir el pago del crédito. Y el deudor, por supuesto, tampoco está obligado a pagarle a nadie. Y el otro efecto importante que surge cuando se difunde el procedimiento concursal es que se produce un marco de protección del patrimonio del deudor. ¿Eso qué significa? Que nadie puede embargar o ejecutar ese patrimonio. Entonces, estos dos efectos son, nadie puede cobrarme, ¿no? Inexigibilidad de las obligaciones, nadie puede exigirme que pague, y nadie puede embargar o ejecutar el patrimonio de la empresa para cobrarse. ¿Por qué se producen estos dos efectos? Primero, para proteger el patrimonio y nadie cobre de manera individual, sino para que todos cobren de manera colectiva. Estos procedimientos son procedimientos de cobro colectivo, ¿no? Si yo quiero cobrar individualmente, puedo ir al Poder Judicial a cobrar. Si yo estoy en uno de estos procesos, entonces ya no puedo cobrar de manera individual, sino puedo cobrar de la forma que la Junta de Acreedores apruebe en su oportunidad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta son estos dos efectos. Y muchas de las empresas se someten a estos procedimientos buscando el segundo efecto, buscando una protección patrimonial, porque si están en crisis, si no protegen su patrimonio, lo que va a pasar es que le van a llover embargos, medidas cautelares, y cuando ya se somete a Indecopi probablemente no quede nada de ese patrimonio para pagar a los acreedores, ¿no? Y resulta que ha cobrado solo uno, el más vivo, el que logró embargar rápidamente, y los otros se quedaron sin nada. Entonces, para que este procedimiento fluya y sirva, es vital que se produzcan estos efectos, que además ocurren en todas las legislaciones, ¿no? Otro tema importante a tener en cuenta en estos procedimientos concursales es que las crisis empresariales no ocurren de un momento a otro, pues, ¿no? Las crisis empresariales se van gestando, se van formando, ¿no? Entonces, como no ocurren de un momento a otro, el legislador ha considerado que ciertos actos del deudor pueden ser considerados sospechosos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser declarados sospechosos los actos que el deudor ha realizado un año antes de verse sometido a estos procedimientos, se consideran todos sospechosos, ¿no? Y estos actos sospechosos pueden ser declarados nulos o ineficaces por un juez. ¿Qué actos son los sospechosos? Por ejemplo, que un año antes de la entrada al concurso, 6 meses antes o 3 meses antes, el deudor transfiere un activo, ¿no? O pague una obligación que no estaba vencida, ¿no? Entonces, todos estos actos pueden ser considerados por un juez sospechosos y pueden hacer que, por ejemplo, ese activo que salió del deudor regrese otra vez al patrimonio del deudor, o que ese dinero que salió del deudor para pagar una obligación que no se encontraba vencida regrese otra vez al patrimonio del deudor, ¿no? Entonces, eso también es importante conocerlo, ¿no? Y otra cosa que es importante conocer es que cuando uno se somete a estos procedimientos, la Junta de Acreedores sustituye a la Junta de Accionistas. La Junta de Acreedores sustituye a la Junta de Accionistas. Esto es así en el procedimiento concursal ordinario, pero no es así en el procedimiento concursal preventivo, ¿no? En el procedimiento concursal preventivo la Junta de Acreedores no sustituye a la Junta de Accionistas, y ahora más adelante voy a explicar por qué no en ese procedimiento. Pero en términos generales, la Junta de Acreedores va a sustituir a la Junta General de Accionistas. Entonces, todas aquellas decisiones que en una situación de normalidad correspondían ser adoptadas por la Junta General de Accionistas, en un procedimiento concursal, o cuando la empresa está sometida a un procedimiento concursal, todas esas decisiones pasan a ser tomadas por la Junta de Acreedores, quien sustituye a la Junta de Accionistas. Por eso es que existe siempre esta tentación de los deudores, ¿no? O de los accionistas de la empresa deudora, no existe siempre, pero se han dado muchos casos, de generar créditos para poder controlar la Junta de Acreedores, porque al controlar la Junta de Acreedores, controla la decisión sobre tu empresa, ¿no? Entonces, Indecopi es estos procedimientos se tramitan en Indecopi, es digamos, muy acucioso cuando los créditos que se presentan son créditos de acreedores que son vinculados al deudor, ¿no? Para ver que no sean créditos simulados con el objeto de que este deudor tenga una posición
sólida al interior de la Junta de Acreedores para que este deudor pueda controlar la decisión sobre su empresa, ¿no? Entonces, como la Junta de Acreedores sustituye a la Junta de Accionistas, y en estos procesos de lo que se trata es resolver una crisis, las crisis para el legislador se pueden resolver de dos maneras: o manteniendo la empresa en el mercado, ¿no?, y sometiéndola a una reestructuración patrimonial, o acordando que la empresa salga del mercado y sometiendo a la empresa a un proceso de disolución y liquidación. El proceso de reestructuración lo que busca es resolver la crisis a través de reprogramar los pasivos o hacer alguna otra figura que combine la reprogramación de pasivos con, por ejemplo, capitalizaciones de créditos, con donaciones de créditos y una serie de cosas. Ahí es libre lo que se le ocurra al abogado o al financista hacer para que esta crisis empresarial pueda resolverse, pero lo que se busca en el fondo es que la empresa permanezca en el mercado y pague sus obligaciones. La otra vía, que es la liquidación, lo que busca es sacar a esa empresa, porque los acreedores no ven que sea una empresa viable, y como no es una empresa viable, no es sano que se mantenga en el mercado. Entonces, lo que se hace es someter a la empresa a un proceso de disolución y liquidación. Un proceso de liquidación, disolución y liquidación básicamente lo que busca es que se vende el activo para que con lo que se obtenga por esa venta de los activos se paguen los pasivos hasta donde alcance, ¿no? Entonces, estas son las dos vías por las cuales la ley considera que se pueden resolver las crisis empresariales: o reestructurando la compañía o liquidando la compañía, sacándola del mercado, ¿no? Es tóxico para el legislador que una compañía que no esté en una buena situación, o que da pérdida, o que no puede pagar a sus trabajadores, permanezca en el mercado. Y la vía para sacarla está acá, en esta ley. También, obviamente también puedes liquidar tú una compañía por ley general de sociedades, ¿no? Para eso la compañía no necesita tener una crisis. Ok, ¿cuándo la ley considera que una empresa está en crisis? ¿No? ¿Cuándo se considera que una empresa está en crisis para la ley? Para la ley, una empresa está en crisis cuando la empresa tiene pérdidas acumuladas, deducidas sus reservas, que superan el total de su capital social pagado, o cuando tiene 2/3 de sus obligaciones vencidas por más de 30 días. Si nosotros nos encontramos en una de estas dos situaciones, estamos en dos situaciones en las que podemos ser sometidos a concurso voluntariamente, ¿no? A un concurso ordinario, porque acuérdense que hay otro proceso que es el preventivo, que busca prevenir una crisis, y para yo someterme a este concurso preventivo no tengo que encontrarme en estas dos situaciones, ¿no? Entonces, para estar en un ordinario me tengo que encontrar en una de estas dos situaciones: tener pérdidas acumuladas deducidas las reservas superiores al capital social pagado, o tener mis créditos, o tener 2/3 de mis créditos vencidos y exigibles por más de 30 días. También existe la posibilidad de que un acreedor me someta al concurso, o sea, haga que me sometan al concurso, para lo cual este acreedor simplemente necesita presentar una solicitud y demostrar que le debo yo, o que la empresa le debe, créditos vencidos y exigibles superiores a 50 UITs, ¿no? Y vencidos y en pagos por más de 30 días. Entonces, hay dos maneras de presentarse a un concurso ordinario: porque me llevo un acreedor, para lo cual tiene que tener créditos vencidos exigibles por más de 30 días y superiores a 50 UITs, o porque me presento yo, el propio deudor, caso en el cual tengo que demostrar al Indecopi que me encuentro en las dos situaciones que he señalado, ¿no? Tener pérdidas acumuladas deducidas a las reservas superiores al capital social pagado, o 2/3 de sus obligaciones vencidas por más de 30 días, ¿no? Esas son las dos maneras en las que yo entro al Indecopi. Bueno, una vez que estoy adentro y se difunde el concurso, los acreedores tienen que presentarse, ¿no? Los acreedores van y se presentan al Indecopi, para que el Indecopi los reconozca como acreedores. El Indecopi los reconoce como acreedores. Entonces, una vez que el Indecopi ha reconocido a todos estos acreedores, se forma lo que es la Junta de Acreedores, ¿no? La Junta de Acreedores es el actor principal en un procedimiento concursal.
es el actor principal en un procedimiento concursal. No es el deudor el actor principal en un procedimiento concursal, sino es la junta de acreedores. Entonces, y esta junta de acreedores se forma con aquellos acreedores que han ido al Indecopi y han solicitado el reconocimiento de su crédito. Los acreedores que han solicitado el reconocimiento de su crédito van a tener voz y voto en la junta de acreedores. Puede darse el caso que la empresa tenga otros acreedores que no se han presentado al procedimiento concursal. Eso no significa que esos acreedores escapen del procedimiento, queden liberados del procedimiento. No. Todas las obligaciones que tenía el deudor pendientes a una fecha, que es la fecha en la que se difunde el proceso, quedan comprendidos en el proceso. Ninguno puede escaparse de ahí. O sea, no por el hecho de no presentarte quedas libre de ese proceso. Al contrario, el hecho de no presentarte al concurso de tu deudor, lo que va a generar es que no tengas voto en la Junta y que las decisiones que adopten los terceros acreedores que sí han logrado el reconocimiento, se te opongan a ti, ¿no? Entonces siempre es importante cuando un deudor, ya desde el punto de vista del acreedor, ¿no? Cuando tu deudor se ha concursado, es importante presentarte. ¿Por qué? Porque si te presentas vas a tener voto. Si tienes voto, tienes un porcentaje de la decisión que tome tu deudor, ¿no? Entonces la Junta de Acreedores al final se va a formar con todos estos acreedores que han solicitado el reconocimiento de su crédito, y el voto va a ocurrir como si fuera una junta de accionistas. Supongamos que la empresa debe 100 soles y yo me presenté como acreedor y me han reconocido 10 soles. Esa empresa me debe a mí, de los 100 soles que debe, a mí me debe 10 soles. Eso significa que yo voy a tener el 10% de votación en esa junta de acreedores, ¿no? ¿No? Y así, entonces y así se va formando la junta de acreedores y los acreedores van teniendo un porcentaje de votación que corresponde a cuánto representa su crédito respecto del total de los créditos que se han presentado a este procedimiento. Entonces, hay juntas de acreedores, por ejemplo, donde hay acreedores que tienen el 90%, ¿no? Yo me acuerdo de la junta de acreedores de Radio Miraflores, no sé si Radio Miraflores escuchaba ahí también, que era una red famosa aquí en Lima. La SUNAT tenía el 90% de los créditos, ¿no? Hay juntas de acreedores donde el crédito está muy concentrado, entonces pues uno o dos acreedores los que pueden adoptar los acuerdos, y hay juntas de acreedores donde los créditos están muy atomizados, ¿no? Entonces, para poder lograr acuerdos, los acreedores tienen que negociar, porque tienen que buscar esas votaciones, ¿no? Ese porcentaje de votación. Bueno, y los porcentajes de votaciones también son similares a lo de la Junta de Accionistas, ¿no? Digamos, hay acuerdos que la Junta de Acreedores puede adoptar con el 50% más uno, y hay acuerdos que la Junta de Acreedores necesita 2/3, ¿no? 66,66%. Entonces, bueno, ya tenemos una empresa que se ha sometido a un concurso ordinario, cuyos acreedores se han presentado, ¿no es cierto? Y ya tenemos una Junta de Acreedores que se ha formado, ¿no? Y esa junta de acreedores, una vez formada, en un concurso ordinario, tiene que tomar una primera decisión. ¿Qué hago con esta empresa? ¿La mantengo en el mercado o la saco del mercado? ¿La reestructuro o la liquido? Y esa es la gran decisión que tiene que tomar la junta de acreedores en su primera sesión, digámoslo así, ¿no? Mantener a la empresa viva o matarla, ¿no? O sacarla del mercado. Claro, los acreedores no suelen ser tan irracionales y tomar estas decisiones. Bueno, me cae mal esta empresa y la voy a sacar del mercado, ¿no? Los acreedores lo que buscan es recuperar su crédito, entonces estas decisiones suelen ser racionales, ¿no? Los acreedores suelen ser siempre los mismos, ¿no? Los grupos de acreedores suelen ser siempre los mismos. Usualmente son los laborales, ¿no? La deuda por créditos vinculados a relación de trabajo, la SUNAT, los bancos y los proveedores. Estos normalmente son los 4 acreedores que participan en un concurso. Hay un quinto acreedor también a veces, que es los acreedores vinculados al deudor, ¿no? El accionista de la compañía, el gerente general de la compañía y algunas personas vinculadas al deudor, ¿no? O alguna empresa vinculada a la compañía que le haya prestado plata a la compañía, también pueden participar en el concurso y tienen exactamente los mismos derechos que tú.
Entonces, esta junta de acreedores, que usualmente está compuesta por estos actores, bancos, SUNAT, trabajadores y proveedores, es la que va a decidir en adelante todo lo que se haga con esa empresa. Puede decidir todo. O sea, la ley faculta a la junta de acreedores a decidir si la empresa vive o si la empresa muere. Y como esas son las decisiones más graves que alguien puede tomar, y en derecho hay un principio que es quien puede lo más, puede lo menos, entonces a partir de ahí esa junta de acreedores puede adoptar otros acuerdos, como fusionar la empresa, escindirla, puede cambiar los gerentes, cambiar la administración, cambiar de domicilio la empresa, el objeto social, puede hacer todo. La junta de acreedores puede hacer absolutamente todo lo que la junta de accionistas haría en una situación de normalidad. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o esperamos al final. De repente hay una pregunta en medio, si alguien le interesa. No le queda claro. Le doy nomás, ¿no? No, sigue nomás. Al final Ya, empiezo las preguntas. ya. Está quedando claro el tema, ¿no? Sí, por ¿Aló? supuesto. Sí. Ya. Entonces tenemos esta empresa que se ha sometido a un procedimiento concursal, ¿no? Que es la vía, la vía que tenemos en la legislación para solucionar una crisis empresarial. Esta empresa se ha sometido al proceso, se ha instalado su junta de acreedores y su junta de acreedores tiene que decidir si la empresa se reestructura o si la empresa se liquida. Entonces ahora vamos a mirar estas dos situaciones, ¿no? Si la Junta de Acreedores decide que la empresa se va a reestructurar, entonces la Junta de Acreedores tiene que acordar qué régimen de administración va a tener esa empresa, ¿no? Entonces la Junta de Acreedores, supongamos, decide que la empresa se reestructure, entonces a continuación la ley le dice a la Junta de Acreedores, bueno, ya que has decidido que la empresa se va a reestructurar, ahora tienes que decidir quién va a administrar la empresa durante el procedimiento de reestructuración. Y para eso la ley le da tres alternativas a los acreedores, ¿no? Les dice, puedes elegir entre la misma administración que la empresa tiene hoy día, que era la administración que la Junta de Accionistas puso. Puedes elegir entre un administrador inscrito en Indecopi, entonces tienes que ir a una lista de empresas inscritas en Indecopi que están autorizadas para administrar empresas en concurso. O puedes decidir, que esta es la opción que mayoritariamente se elige, una administración mixta. ¿Qué significa una administración mixta? Significa que se mantenga en todo o en parte la antigua administración y que la Junta de Acreedores incorpore a esta antigua administración nuevas personas, ¿no? Usualmente esta es la elección de administración que la Junta de Acreedores elige cuando decide reestructurar una empresa. Decide usualmente mantener a la antigua administración, sacar a algunas personas y poner a alguien nuevo, por ejemplo, que controle la caja. Esto es muy usual, ¿no? La Junta de Acreedores pone un controlador de la caja para que la plata que entra a la empresa no se vaya a otras cuestiones distintas a aquellas que la que establece el plan de reestructuración. Entonces, normalmente ponen un controller o un veedor o un tesorero que maneje o que supervise la caja, para que esa plata que entra no se vaya a funciones o a pagos que no correspondan con la propia empresa o con el pago de sus obligaciones. Entonces, ya tenemos que la Junta de Acreedores ha acordado que la empresa se reestructure, ya tenemos que la Junta de Acreedores ha acordado un régimen de administración entre estos tres que he dicho, ¿no? Mantener la administración, cambiarla por uno de Indecopi o una administración. Luego, esta administración que ha nombrado la Junta de Acreedores debe presentar un plan de reestructuración. Entonces, ¿no? Primero, la Junta de Acreedores acuerda someter a la empresa a una reestructuración. Eso no significa que la empresa ya esté reestructurada, ¿no? Lo que significa es que esta administración que la Junta ha designado ahora tiene que presentarle a los acreedores, a la Junta, un plan de reestructuración. ¿Cómo vamos a resolver esta crisis? ¿No? Para eso la ley le da un plazo de 60 días hábiles a
a la empresa para que presente un plan de reestructuración, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa no presenta un plan de reestructuración de 60 días hábiles? Se va a liquidación, ¿no? Nuestra ley es liquidadora. Todos los castigos que le ponen a los acreedores por demorarse en los plazos, o a la empresa por demorarse en los plazos, o porque incumple, son la liquidación. Entonces, cuando la empresa presenta un plan de reestructuración fuera de plazo, se va a liquidación. Cuando la empresa incumple su plan de reestructuración, se va a liquidación. Hay remedios para superar esta situación, pero en principio es así, ¿no? Entonces, una vez que la empresa se ha acordado la reestructuración, se ha nombrado la administración, esta administración tiene 60 días para presentar un plan de reestructuración. ¿Qué es lo que busca el plan de reestructuración? El plan de reestructuración lo que busca es resolver la crisis. Es la solución para resolver la crisis, ¿no? El plan de reestructuración lo que busca es que los créditos, las deudas que tiene esta empresa se extingan, ¿no? Y para el derecho, ¿qué significa que una deuda se extinga? No significa necesariamente que una deuda sea pagada. La extinción de una obligación, la extinción de una deuda, para el derecho no siempre se hace por medio del pago, ¿no? Hay muchas maneras de extinguir una obligación. La puedes extinguir por pago, por condonación, por capitalización de acreencias, por novación, por consolidación, por cualquier forma que esté permitida en nuestra legislación, ¿no? No solo el pago. Entonces, cuando alguien hace un plan de reestructuración, tiene que ver que las obligaciones se extingan, pero el pago no es la única manera de extinguir las obligaciones, ¿no? Entonces, los planes de reestructuración, el más simple es simplemente decir, yo debo $1.000.000 que están todos vencidos, entonces yo voy a reprogramar todas mis obligaciones, ese $1.000.000 lo voy a pagar en 10 años a una tasa de interés. Esa es la manera más sencilla de hacer un plan de reestructuración. Ahí no hay magia, no necesitas contratar ni siquiera un financista. Simplemente haces un flujo de caja, ves cuánto puedes pagar y reprogramas tu deuda en función a los cuánto puedes pagar. Pero hay otros planes de reestructuración que combinan muchas de estas fórmulas, ¿no? Combinan pagos con capitalización de créditos, pagos con condonaciones y capitalizaciones de créditos, ventas de activos, escisiones, una serie de cosas, ¿no? Una serie de mecanismos para extinguir las obligaciones, no solo el pago, ¿no? Como te digo, lo más usual es una reprogramación, o, por ejemplo, también puedes combinar incentivos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa a una empresa que está en crisis? Una empresa que está en crisis probablemente ya no califique para un crédito de un banco. Entonces, una empresa en crisis normalmente tiene problemas para acceder a créditos. Entonces, puedes tú generar incentivos, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, ok, yo he conocido planes así, y he hecho planes así, ¿no? Ok, mira, vamos a hacer todos los años una ronda digamos, una ronda de quienes quieren financiar la empresa. Entonces se apunta el banco tal, se apunta el banco tal, ¿no? Se apunta el proveedor tal, y todos esos que están financiando a la empresa en crisis pueden obtener, por ejemplo, tasas mayores de interés, o pueden obtener plazos menores para el pago de su crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que esté en crisis, puedo tener dos acreedores, ¿no? Alejandro y otro más. Pero si Alejandro me da crédito a mí, estando yo en concurso, yo puedo premiar a Alejandro. ¿Cómo lo puedo premiar? Dándole una mejor tasa de interés, o haciendo que su crédito se pague en un plazo menor al que se pagaría el crédito de aquellos acreedores que, estando en la misma situación de Alejandro, no me financian o no me dan crédito a mí. Entonces yo puedo jugar, ya ahí depende de la imaginación de cada abogado, cada persona, depende de la crisis que tenga la empresa, ¿no es cierto? Y de qué se puede hacer con ella, ¿no? Hay crisis que se pueden resolver simplemente vendiendo un activo, vendo el activo y pago todos los créditos, ¿no? La U, por ejemplo, ¿no? La U está en Indecopi, está que da bote, pero tiene ahí unos activos que yo creo que vendiendo uno pagaría toda la deuda, ¿no? Porque tiene el Monumental, tiene Campo Marú, tiene el Gallinero, el Lolo Fernández que está en Breña. Vendiendo alguno de estos activos podría pagar toda la deuda, ¿no? Yo tengo un caso ahorita que se llama de una refinadora de mineral,
Foroma, que no entraba a un proceso de liquidación. Tiene una planta de refinamiento de mineral, pero también tiene tierras agrícolas. Ha vendido la planta de refinamiento de mineral y con eso se va a pagar todas las obligaciones y se va a quedar simplemente ya con el negocio agrícola, ¿no? Entonces, las fórmulas pueden ser de manera distinta. Ninguno tiene una fórmula, no hay una fórmula, no hay una fórmula única. Un plan de reestructuración es un terno a la medida. Un plan de reestructuración es un terno a la medida. Una cosa bien interesante que ocurre en las reestructuraciones es que a veces las empresas son buenos negocios, pero que han estado mal manejados, o buenos negocios que por alguna circunstancia, no sé, pues la pandemia, un fenómeno del niño, ¿no? Han caído en desgracia. Entonces hay mucho oportunista que ve en estas empresas en crisis oportunidades de negocio, ¿no? Entonces hay muchos que quieren tomar el control de empresas que están en Indecopi, ¿no? ¿Cómo tomo el control que empresas están en Indecopi? ¿Cómo lo tomo? No lo tomo comprando acciones, porque las acciones no me sirven de nada. Acuérdense que la Junta de Accionistas ha sido sustituida por la Junta de Acreedores. Si yo quiero tomar el control de una empresa que está en Indecopi, lo que tengo que hacer es comprar deuda. Porque si compro deuda, entonces me meto a la Junta de Acreedores. Y si controlo la Junta de Acreedores, controlo la decisión, todas las decisiones de esa empresa, ¿no? Entonces, hay muchos casos en el Perú donde empresas han sido tomadas a través de tomar el control de la Junta de Acreedores, ¿no? Un caso por ejemplo, notorio ha sido el caso del Canal 4, ¿no? El caso del Canal 4, los dueños del Canal 4, que son el Comercio y la República, no eran acreedores del Canal 4. Nunca fueron acreedores del Canal 4. Cuando el Canal 4 entró a Indecopi, estos dos medios de comunicación vieron la oportunidad que eran dos medios de comunicación escritos, vieron la oportunidad de tener un medio de comunicación como la televisión, ¿no? Y lo que hicieron fue comprar deuda, comprar los créditos, tomar el control de la Junta, y con eso se hicieron dueños del canal, ¿no? Entonces, también existe esta arista en los procedimientos concursales, ¿no? Yo siempre me causa risa cuando dicen, tal persona metió a su empresa a Indecopi, ¿no? Seguramente quiere hacer perro muerto, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? Sí, se ha metido en Indecopi, no va a pagarle a nadie. Pero racionalmente nadie se mete en Indecopi con esa intención, porque si tú te metes a Indecopi, sabes que puedes perder el control de tu compañía. ¿Por qué? Porque la Junta de Acreedores va a tomar las decisiones, ya no la vas a tomar tú, la va a tomar la Junta de Acreedores. Entonces, nadie con dos dedos de frente dice, me voy a meter en Indecopi para dejar de pagar, porque a la vuelta de la esquina el tiro te puede salir por la culata, porque la Junta de Acreedores se puede apropiar no se apropia de tu empresa, ¿no? Pero va a tomar el control de la empresa. Y puede aparecer, como en el caso del 4, otro interesado que empieza a comprar créditos y sí está interesado en quedarse con tu empresa y se la queda, ¿no? En el Perú hay muchos casos de esos grandes. Hay el caso del Canal 4, el caso de Sider Perú, era la única siderúrgica del Perú. Hay muchas empresas pesqueras que han pasado de una mano a otra, ¿no? Por procedimientos concursales, y así hay mucho de esto. Entonces, el procedimiento concursal tiene también esta arista, ¿no? Que permite a algunos, hay muchos fondos de inversión que se encargan de esto también, ¿no? De comprar empresas baratas en crisis, refinanciar sus pasivos, arreglarlas y venderlas caro, ¿no? También hay ese mercado, ¿no? Hay ese mercado que corre paralelo a los procedimientos concursales. Entonces, bueno, tenemos que la empresa que la Junta acordó su reestructuración y la administración tiene que presentar un plan de reestructuración. Y hemos visto que el plan de reestructuración puede contener cualquier forma en que los créditos pueden ser extinguidos, ¿no? No solo el pago, ¿no? Podemos combinar pago con cualquier fórmula, ¿no?
Pero para hacer un plan de reestructuración también la ley tiene algunas reglas, ¿no? Y tiene pocas reglas, pero reglas que son obligatorias de cumplir. Por ejemplo, hay un tratamiento siempre preferente del crédito laboral, ¿no? Entonces, la ley te exige que lo que tú destines a pagar al año de deuda que está en Indecopi, el 30% tiene que ir a pagar la deuda laboral, ¿no? Esa es una regla. Otra regla también que te pone la ley es que a la SUNAT no la puedo tratar peor que a la mayoría, ¿no? O la tengo que tratar igual o mejor que la mayoría, pero no la puedo tratar peor. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a pagar todos los créditos en 10 años, no puedo decir que a la SUNAT le voy a pagar en 11 años, ¿no? O si digo que voy a pagar la deuda a una tasa de interés del 5%, por decir un número, no puedo decir que a la SUNAT le voy a pagar al 4%, ¿no? No puedo decir eso. Entonces, básicamente esas son las dos reglas que hay que seguir. Después todo lo demás es libre, ¿no? Y otra regla que es importante es que si yo estoy en reestructuración no puedo vender mis activos. Si yo estoy en reestructuración y vendo activos, entonces me tengo que comportar como si la empresa estuviera en liquidación, ¿no? Y ahora luego vamos a ver cuál es la regla, ¿no? Pero en principio yo, si vendo un activo en una empresa que está en reestructuración, entonces, con relación a la venta de ese activo, me tengo que comportar como si la empresa estuviera en liquidación, ¿no? Hay algo que ya al principio se me ha pasado, pero bueno, no importa, ya me irá saliendo. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos que hacer un plan sobre la base de estas reglas, ¿no? Que el 30% se lo tengo que dar a laboral y que no le puedo tratar a la SUNAT peor que trato a los demás. Después, como digo yo, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Hay empresas, por ejemplo, se dan muchos casos, ¿no? Que hay empresas que tienen una deuda, por ejemplo, de 10 millones, pero si tú miras, ¿no? Sus flujos, su patrimonio, dices, bueno, esta empresa no puede pagar 10 millones. Para mantener, esta empresa solo puede pagar 5 millones. ¿Cómo hago para reestructurarla? ¿Cómo hacemos para reestructurarla? Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un acuerdo en el que condone el 50% de la deuda. Entonces paso de tener una deuda de 10 millones a tener una de 5. Y esas 5 que me quedan ya los reprogramo, ¿no? Todas estas soluciones, el deudor las propone, ¿no? La administración de deudor las propone y las aprueba la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores puede no aprobarlas, ¿no? Pero usualmente la Junta de Acreedores aprueba los planes de reestructuración, no son locos, ¿no? Y en el camino también van pasando muchas cosas, ¿no? La Junta de Acreedores empieza a cambiar de actores porque algunos empiezan a pagar y algunos créditos empiezan a vender, ¿no? Entonces entran otros, el deudor empieza a comprar también, o los accionistas del deudor empiezan a comprar un poco la deuda, ¿no? Porque la deuda empieza a perder valor también. Un crédito de dólares, tenía esa deuda y es una empresa que está en Indecopi y además si Hola. efectivamente te lo voy a pagar en 10 años, ese crédito si tú lo... Hola. Sí, no, no te preocupes, si no se había congelado un poquito la imagen. Sigue, sigue, José Francisco. Los valor, o sea, el dinero tiene un valor en el tiempo. No $1.000.000 hoy día que $1.000.000 a pagar en 10 años. Entonces, muchos traen a valor presente esa deuda, ¿no es cierto? Y esa deuda a valor presente pues ya no vale 1.000.000, vale 300 y la compran por 300, ¿no? Y al final cobran el millón, ¿no? Entonces, hay muchas de estas cosas que ocurren también en los procedimientos concursales, ¿no? Entonces, tenemos que la empresa se reestructuró y está en reestructuración.
Y después la otra solución es que la empresa salga del mercado. Eso significa que la Junta de Acreedores ha decidido que la empresa se liquide, ¿no? Y la liquidación es muy sencilla. La liquidación es la venta del activo para pagar el pasivo. La Junta de Acreedores se acuerda que la empresa se liquide, nombra un liquidador, este liquidador se encarga de vender el activo y pagar el pasivo hasta donde alcance. Y los pagos se hacen de acuerdo a un orden de prelación estrictamente establecido en la ley, ¿no? Primero se pagan los acreedores laborales, luego de cancelar a todos los acreedores laborales se pagan los acreedores que tienen garantías, luego de cancelar a todos los acreedores que tienen garantías se paga la SUNAT, luego de pagar a la SUNAT se pagan los demás. Para yo poder bajar de un orden de prelación al otro, tengo que haber cancelado el orden de prelación anterior, ¿no? O sea, para pagarle al acreedor, a la SUNAT, tengo que haber pagado a todos los acreedores laborales y a todos los que tenían garantía. Entonces recién puedo pasar a... En reestructuración no hay estos órdenes de prelación. En reestructuración no existe esta prelación de pago. Yo pago como quiero. Simplemente tengo que destinar el 30% de lo que pago al laboral. Lo después lo reparto como quiero, ¿no? En una liquidación no. En una liquidación se vende el activo, con lo que se obtiene con lo que se obtiene de esa venta, el liquidador empieza a pagar a todos los laborales. Una vez que pagó a todos los laborales, paga y así sucesivamente empieza a bajar, ¿no? ¿Qué pasa al final? Al final, cuando ya el liquidador vendió todo el activo, puede ocurrir tres situaciones. Solo pueden darse tres situaciones. Que ya no hayan activos, pero queden pasivos, ¿no? Si ya no hay activos y quedan pasivos por pagar, ya no hay activos por vender, pero quedan pasivos por pagar, entonces esa empresa tiene que ser declarada en quiebra, ¿no? Y la quiebra es un proceso judicial declarativo. Simplemente el juez, sobre la base de un balance en el que se muestra que no hay activos, pero hay pasivos, declara la quiebra, la extinción de la compañía y la incobrabilidad de los créditos, ¿no? Puede darse el caso que se vendieron todos los activos y se pagaron todos los pasivos, y no sobre nada, ¿no? Cero pasivos, cero activos. Punto. No pasa nada. Igual la empresa se va a extinguir, pero sin quebrar. O puede darse la otra situación, que es la que nunca pasa, o pasa casi nunca, que es que se haya vendido todos los activos, se hayan pagado todos los pasivos y quede un vuelto. ¿Qué hago con ese vuelto? Lo reparto entre los accionistas de acuerdo a su porcentaje. Y la empresa se extingue, ¿no? En cualquier circunstancia, en una liquidación, la empresa se va a extinguir. Pero o se extingue con quiebra, o se extingue sin quiebra, o se extingue dándole vuelta a los accionistas, pero se va a extinguir, ¿no? Entonces, las soluciones a la crisis estamos viendo que son o reestructurar o liquidar. O reestructurar o liquidar. Entonces, eso es en el concurso ordinario, porque comencé diciendo que en la ley regulaba dos procesos, ¿no? Un ordinario y un proceso preventivo. Uno que buscaba solucionar una crisis, que es lo que hemos estado hablando, y otro proceso que lo que busca es prevenir una crisis. Y este proceso es bien particular, ¿no es cierto? Porque ahí se puede someter cualquier empresa. Se puede someter una empresa que no deba absolutamente nada. O sea, hoy día, ¿no? Una situación, para graficarlo de alguna manera, lo pongo así, ¿no? Cuando viene el fenómeno del Niño, no sé si alguien acá está metido en pesca, pero cuando viene el fenómeno del Niño, usualmente se van los peces. Entonces las empresas pesqueras no pescan, porque nosotros tenemos bastante pescado o bastantes peces en el mar por la temperatura de nuestras aguas. Pero cuando cambia la temperatura del agua como consecuencia del fenómeno del Niño, normalmente las especies que acá se pescan, anchoveta, se van. Y todas las empresas pesqueras entran en crisis. Todas. Cuando hay un fenómeno del Niño, todas las empresas pesqueras entran en crisis. Entonces, yo tengo mi empresa pesquera, no debo nada, estoy boyante, pero yo sé que el próximo año hay un fenómeno del Niño. ¿No es cierto? Y yo sé que si viene el fenómeno del Niño y no he tomado mis precauciones, se me va a generar una crisis. Se me va a generar una crisis. Entonces yo puedo agarrar y someter mi empresa a un concurso preventivo. ¿No es cierto? Y proponerle a mis acreedores, por ejemplo, una solución tan sencilla como esta. Miren, señores acreedores, hay un fenómeno del Niño, yo no voy a pescar por lo menos en 2 años. Ustedes me tienen que dar a mí un periodo de gracia de 2 años, ¿no?
Y ese periodo de gracia pagar una tasa, qué sé yo, vencido el fenómeno del niño, apenas yo salga a pescar, empiezo a pagarles a ustedes la deuda que se ha generado durante esos 2 años en tanto tiempo, ¿no es cierto? Y a tanta tasa de interés, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado una solución a una crisis que nunca se dio, pero que hubiera podido darse si yo no encontraba esta medicina, ¿no? En este proceso que estamos hablando, la Junta de Acreedores no sustituye a la Junta de Accionistas. No es como en el otro proceso. En este proceso, en el preventivo, la Junta de Acreedores lo único que hace es aprobar o desaprobar la propuesta que le presente el deudor para prevenir su futura crisis. Si la aprueba, acaba el proceso. Si la desaprueba, acaba el proceso. ¿No? Entonces, es para eso. Otra situación que te puedo plantear, supongamos que hiciste una venta importante, ¿no es cierto? Y resulta que te van a pagar en 180 días. Una situación extrema, ¿no? Pero resulta que tú acá en 30 días tienes que pagar una obligación y no tienes la plata para pagarlo, pues, ¿no? No tienes la plata para pagarlo. Entonces yo me podría someter a un concurso preventivo, por ejemplo, ¿no? Decirles, como en el otro caso, oye, denme un periodo de gracia de 120 días y les pago, ¿no? Claro, en verdad las situaciones no son así de sencillas las que ocurren, pero, digamos, trato de graficar, ¿no? ¿Para qué se puede usar este segundo procedimiento? Este segundo procedimiento en realidad casi no se usa porque los acreedores, los deudores le tienen mucho miedo a los procedimientos concursales y usualmente entran a uno cuando ya tienen la crisis encima. Cuando tienen la crisis encima, recién deciden meterse a un procedimiento concursal, ¿no? Con lo cual, ya la solución es más grave, ¿no? Compleja. Es más compleja, ¿no? Es más intervencionista, ¿no? Porque ahí ya los acreedores están interviniendo directamente no solo en la decisión de tu empresa, sino en la administración, en todo, ¿no? Es como un enfermo grave, pues, ¿no? Un enfermo grave, si yo vengo con un uñero, de repente me lo cura, pero si no me curo el uñero, eso puede generar a que me tenga que cortar el dedo, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Entonces tienes estas dos situaciones. Y hay otro procedimiento que ha salido ahora, no sé si han escuchado, que se llama el PARC, que con esto de la pandemia han creado un procedimiento especial, ¿no? Que se llama Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, PARC, que se ha generado para las empresas que entren en crisis durante la pandemia. La verdad es que es un procedimiento que es una desgracia, ¿no? Tal es así que ya la ley tiene ya 3 o 4 meses y nadie se ha sometido a ese procedimiento, porque en vez de ser un procedimiento sencillo, ha terminado siendo un procedimiento difícil, entonces te piden tantos requisitos que el ingreso es complicado, entonces la gente en vez de estar sometiéndose a este procedimiento especial, se están sometiendo a los procedimientos de los cuales hemos hablado, ¿no? Y nada, básicamente, ya veo que el tiempo ya está por ahí, ya va a ser las 9, pero básicamente es eso, ¿no? Digamos, un pincelazo general de las soluciones que hay, ¿no? Podrías buscar tu solución a tu crisis también fuera de uno de estos procedimientos, pero la experiencia ha demostrado que fuera de estos procedimientos no hay solución a las crisis, ¿no? Porque Felicito. no hay protección patrimonial, no hay inexigibilidad y otras cosas más. Sí, dime. Sí. José Francisco, yo te felicito porque en realidad ha sido bastante bien detallada, todo nos ha llevado paso por paso. En realidad el tema es bastante simple, ¿no? En este tipo de cosas de procesos concursales, pero mi apreciación, lo que yo puedo ver, es que los procesos concursales normalmente vienen bien en el ámbito privado, por decirlo así. Sé que también se pueden aplicar en el ámbito público, ¿no? Empresas públicas. Pero creo, en todo caso, que en el caso de empresas públicas, y no sé, por ejemplo, quisiera llevarte al ejemplo de la EPS Grau, acá en Piura, no sé si tienes conocimiento de eso, es Algo. es mucho, lo encuentro de repente un poco más complicado porque hay un componente que es más un componente social, ¿no? Porque si tú sometes a una junta de acreedores una empresa,
lo que va a hacer, lo que va a querer la Junta de Acreedores, como tú bien lo dijiste, es recuperar su plata, ¿cierto? Ujú. Y a lo mejor de repente recuperar su dinero dándose prioridad ellos en lugar de repente la continuidad o qué tan golpeada pueda salir si es que sale la empresa, ¿no? En el ámbito privado. Ujú. Pero y en el ámbito público, en el caso de la EPS Grau, que tiene una connotación social bastante alta. O sea, porque aquí se trata de llevar agua potable y de brindar servicio de desagüe, ¿no? A poblaciones y que definitivamente pues no, la Junta de Acreedores no puede obrar de la misma manera en la que podría obrar en el ámbito privado. No, yo creo que puede, a ver, si la empresa está sometida a un procedimiento Indecopi, creo que la EPS Grau está sometida a un procedimiento Indecopi, la Junta de Acreedores puede actuar de la misma manera en el ámbito privado. Es más, se puede hacer dueño de la empresa pública. Sí, sí, Entonces, fue. espera, y además estamos hablando de un servicio que es esencial, el agua. O sea, vas a tener siempre un mercado para el agua. El tema es que yo, me parece que no encuentran la solución adecuada o tienes acreedores que no encuentran la solución adecuada. Entonces, así hay casos, ¿no? Hay casos como la EPS Grau o Doerran. Doerran era un caso, Doerran también es un caso social, porque todo el pueblo de La Oroya dependía de Doerran. Todo el pueblo de Loroya dependía de Doerran, ¿no? O otro caso social, aunque no parezca que es así, es el caso de Club Universitario de Deportes de la U, o sea, que no encuentra solución, ¿no? O sea, pero no encuentran solución no porque la solución no exista, no encuentran solución ni la EPS Grau, ni Doerran, ni la U, no encuentran solución porque hay un interés ahí que controla la Junta y que no encuentra solución, o porque los acreedores que están ahí no se ponen de acuerdo en una solución o porque, como muchas veces pasa, no sinceran la situación o los acreedores no son capaces de afrontar la verdadera situación de la compañía, ¿no es cierto? Y hacen planes de reestructuraciones que saben que no funcionan por el simplemente hecho de no aceptar que gran parte de esa deuda que tenían ya la perdieron y que no la van a poder cobrar. Entonces se generan distorsiones, ¿no? Pero no es producto de la ley en realidad, es producto de unos acreedores que no son pues los racionales que deberían ser o los profesionales que deberían ser, o porque simplemente no les da la gana pues de admitir que perdieron gran parte de lo que se les debía y que no hay manera de pagar esa parte que se lo debía y que la solución pasa, como puse un ejemplo, por condonar gran parte de esa deuda, ¿no es cierto? Y poner la deuda a un nivel que la empresa realmente pueda pagar para que también a su vez pueda brindar un servicio adecuado, ¿no? Pero ¿hay algún plazo que sea obligatorio de cumplir? Porque esto no puede estar todo el tiempo No, no hay ningún así. O sea, plazo. Puede estar todo el tiempo así. sí. No hay ningún plazo. Puede estar todo el tiempo así. O sea, y de hecho está hace tiempo así, y la U está hace tiempo así, y Doerran está hace tiempo así. Entonces, no hay ningún plazo. El plazo yo pienso que va a ser hasta que alguien le ponga la mirada. De repente es una empresa atractiva, ¿no es cierto?, para un tercero, ¿no? Cuando hablan de privatizar el agua, ¿no? O privatizar el servicio de saneamiento, de repente esto puede ser atractivo y de repente luego entra alguien que le ponga el ojo a la EPS Grau, empieza a comprar créditos, ¿no es cierto? Y empieza a meterse a la junta y empieza a tomar el control de la compañía, ¿no? Depende del acreedor, pues, ¿no? Lo que pasa es que ver también quiénes serán los acreedores de EPS Grau, ¿no? Voy a ver si lo miro acá, ¿no? Pero yo pienso, Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, ya, esos son malos acreedores, porque no toman decisiones, ujú. ¿no? Debe estar ahí metido FONAFE, entonces realmente FONAFE no toma decisión, porque como el tema es social, entonces no quiere tomar ninguna decisión. Entonces tampoco quiere capitalizar de repente, porque si capitaliza van a decir que que está estatizando la compañía, o cosas que sé yo, ¿no? El Estado es mal acreedor. Es, 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 es bueno y malo. Es bueno porque no fastidia mucho.
¿no? Pero es malo porque no toma decisiones. Entonces está pensando mucho en el tema social, ¿no? Por ejemplo, Doerrame está dando bote porque el Estado no quiere sincerar que la empresa no da más y se debe liquidar porque hay 4.000 trabajadores que creen que todavía esa empresa le puede pagar o pueden trabajar ahí. En realidad, esa empresa ya murió, ¿no es cierto? Ya no les va a pagar y en vez de sincerar la cosa, la tienen ahí en una reestructuración ficticia o en una liquidación eterna, ¿no? Y yo creo que esos son muchos de los problemas, ¿ah? Sí, claro. El tema es que el costo lo estamos pagando todos los ciudadanos y es día a día. Y esto es incontrolable, ¿no? Alejandro Alberdi quiere hacer una pregunta. Alejandro, por favor. No, Alejandro no le contesto, ¿ah? Sí, no, Alejandro. agradecerte, Nano, por tu exposición, pero sobre todo yo quería, ya que hemos tocado este tema, romper un paradigma. El paradigma es de que, bueno, la mayoría de los que estamos acá somos de las facultades de economía, de administración y todo eso. Sabemos de que en el mundo normalmente de cada 10 empresas que se crean, pues 2 llegan al segundo año con las justas de vida, ¿no? Hay 8 empresas que quiebran en el camino. Y cuando hace una empresa, el empresario cuando hace empresa, arriesga su dinero y su tiempo. Pero muchas veces las empresas que uno hace pueden tener dificultades. Y dentro de esas dificultades está de que se te desfase la caja, de que tengas algún problema para pagar deudas o cualquier cosa de esas, ¿no? Y es plata que tú has arriesgado. Sí, Y perfecto, malamente en Perú se ve de que los que entran en esos procesos o los que se les queda a la empresa son malos pagadores o qué sé yo. ¿Cómo van a ser malos pagadores si es que han apostado su tiempo, su dinero y todo esto lamentablemente pues no le funcionó el negocio, ¿no? Antes de que llegues a quebrar la empresa, hay estos procesos concursales que sirven muchísimo, ¿no? Entonces, claro, creo que eso hay y es buena más, para poder salir adelante, ¿no? Puedes tener la quiero, dificultad. Es más, en Estados Unidos es muy conocido el Chapter 11 sí. para que justamente funciona para esto. Mientras se rompan esos paradigmas de que los que entran a procesos concursales son malos pagadores y qué sé yo, se debería de tener otra mentalidad y usar más estos procesos, ¿no? Que más bien Claro, ayudan a los empresarios a continuar con las empresas vigentes, ¿no? sí, mira, yo Eso. cuando enseñaba en la universidad, lo primero que le decía a mis alumnos era que las quiebras o las crisis empresariales, en la mayoría de casos, no son producto de una mala gestión o de un mal empresario, ¿no? Son producto de circunstancias como las que estamos viviendo hoy día. El COVID, el fenómeno del niño. Hace algunos años erupcionó un volcán en Islandia y generó una nube de ceniza que los aviones en Europa no podían volar. Entonces, muchas de las situaciones que generan que una empresa no pueda pagar sus obligaciones no son productos de la propia empresa, o sea, de una mala gestión, son productos de cuestiones externas a la empresa, ¿no es cierto? Y te miran, y luego te terminan mirando mal como si fueras tú un mal empresario, estigmatizando, como dice tú, Alejandro, castigándote, ¿no? Castigándote o porque te sometes a Indecopy, te miran mal. Normalmente hay esa visión, ¿no? Pero es algo que tenemos que aprender, que someterte a estas soluciones es la manera más honrada, ¿no? Que una persona podría actuar frente a sus acreedores. Es la más honrada y los acreedores, como dices tú, te suelen minar de la manera más despiadada, ¿no? Más despiadada. Pero sí, Para, sí, es para dar así. un ejemplo, yo estuve muy cerca a un proceso concursal, el de el Hotel Los Delfines, porque el grupo donde yo trabajo le Ujú, alquilamos un gran espacio. El Hotel de Los ujú. Delfines, para que tengan una idea, consiguió un proceso concursal aprobado a 20 años, si no me equivoco, a tasas de 1.2, 1.5 anuales. O sea, cuando uno hace un buen proceso concursal, verdaderamente le ayuda bastante, ¿no?
porque alargas tus pagos a lo que puedan aprobarte y a tasas bajísimas, verdaderamente. O sea, verdaderamente es una reestructuración lo que haces y logras cosas increíbles cuando están bien manejados, ¿no? Yo conozco procesos concursales a tasa de interés cero. O sea, solo refinancio la deuda y durante los años que me tome en pagar, cero tasa de interés. Pero eso aparte por tener, como decía yo, acreedores que asuman, ¿no es cierto?, que ya perdieron una parte de su crédito, o el interés por lo menos, que su crédito no va a ser pagado de la manera en que originalmente lo pactaron o pensaban que se iba a pagar, ¿cierto? Y que tienen que hacer alguna concesión. Si quieren cobrar, tienen que hacer alguna concesión, ¿no? Y ojo, la ley está hecha para que los acreedores cobren, ¿eh? No está hecha para que la empresa se reestructure, ¿eh? O sea, no, la ley no está hecha para que la empresa se reestructure, la ley está hecha para que los acreedores cobren, ¿no? Pero los acreedores a veces son irracionales, ¿no? A veces, ¿ah? No siempre. Pero ese es trabajo del deudor, es trabajo del deudor. El deudor tiene que... Estos procesos son procesos de negociación y son negociaciones bien duras, ¿no? Pero es trabajo del deudor convencer a sus acreedores de que la reestructuración pasa por las medidas que él proponga, ¿no? Y tienes que ser sincero, y tienes que, aunque al principio les duele, pero el acreedor asume, en el tiempo va asumiendo la condición, ¿no? O va asumiendo la pérdida. Pero sí, hay un componente psicológico en este tema, ¿no? De verte mal. Pero también conozco deudores que al final han salido felicitados o reivindicados con su deudor, ¿no? Porque es un trabajo duro, ¿ah? Es trabajar años para pagar deudas, ¿no? Pero te A ver, quedas con la empresa después. O sea, esto es siempre y cuando una empresa sea viable, ¿no? claro, Solo si tuviste algún problema de caja en el momento, si la empresa es viable, te van a reestructurar. Si no, te liquidan, pues. O sea, lamentablemente ahí sí no hay mucho que hacer. Y lo mira, bueno es de que cuando fue un proceso de liquidación, si es que, por ejemplo, tú no pudiste, o sea, no te alcanzó la plata de lo que se liquidó y todo eso, por ejemplo, si le quedaste debiendo al banco $1 millón y lamentablemente no se lo pudiste pagar, el mismo proceso concursal te da el certificado de que eso de ahí es claro. impagable, ¿no? No sé En si podrías realidad, explicar un poquito sí, eso, José Francisco. sí, lo voy a explicar. Y es más o menos así, ¿no? Cuando uno vende, uno paga impuestos, con independencia de si te pagaron o no te pagaron, ¿no? Desde que yo emito una factura ya estoy obligado a pagar un impuesto, sea la renta o IGB. A la SUNAT no le importa luego si la factura me la pagaron o no me la pagaron. Si no me la pagaron, yo no hice la ganancia, nunca la hice. Entonces, cuando una empresa entra a un proceso de liquidación, los acreedores pueden excluirse de ese proceso, pueden salirse de ese proceso y pedirle al Indecopi que les extienda un certificado de incobrabilidad de su deuda. Entonces, Indecopi emite un certificado de incobrabilidad que dice que la deuda es incobrable, ¿no? Y tú ese certificado de incobrabilidad lo puedes aplicar contra tu impuesto a la renta por pagar, ¿no? O en la quiebra, el juez va a declarar que el crédito es incobrable y ese crédito que resulta siendo incobrable, por el cual tú pagaste un impuesto en algún momento, ¿no es cierto?, lo vas a poder deducir de tu impuesto del ejercicio, ¿no? Y hay muchos acreedores que al final ya no les interesa el crédito, les interesa el certificado, porque ese año tienen que pagar impuestos y pueden obtener un certificado con el cual deducir, con el cual bajar el monto del impuesto, ¿no? Entonces es más o menos eso a lo que te refieres, ¿no, Alejandro? Sí, más o menos eso, pero, o sea, de que lo que no se puede pagar, pues no es de que los acreedores lo pierden, porque les sirve como el certificado que sea, les sirve como una mala deuda, ¿no? Como si hubieran castigado una cobranza, una provisión por cobranza dudosa, ¿no? Claro, Este, no. Y a algunos les sirve, al banco les sirve para castigar la deuda, o a algunos les sirve para castigar la deuda, porque tener la empresa ahí y que no esté liquidada también, algunos los obliga a tener la cuenta ahí, la cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, sí, es sí, un poco eso lo que quería explicar. sí, ¿no?
Hay varias cosas que se pueden hacer al interior de los procesos, como te digo, que no solo es reestructurar la compañía, ¿no? Sino también te digo, como te dije, yo he hecho muchos de los procesos, he hecho muchos procesos de toma de control de compañías, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Que ya no pasa por reestructurarla, sino por tomar el control de la compañía que esté en Indecopi, ¿no? Y como dije, eso pasa por tomar el control de la junta. Si yo tomo el control de la junta de acreedores, entonces tomé el control del activo de esa empresa. Yo conozco un caso, no lo voy a decir, yo participé en el caso también, eso sí lo voy a decir, donde el acreedor, que no era acreedor, se hizo acreedor comprando créditos. ¿Y por qué quería comprar créditos? Porque la empresa que estaba en concurso era su mejor cliente y se estaba reestructurando y se iba a reestructurar y él sabía que iba a salir y lo que quería era asegurarse un contrato de suministro. Entonces entró a la junta, ¿no es cierto?, para poder asegurarse que la empresa suscribiera un contrato de suministro con su compañía. Y al final firmó un contrato de suministro a 20 años. ¿Me entienden? Entonces a veces ahí, digamos, en la periferia del proceso concursal hay otros intereses, ¿no? Que pueden hacer que el proceso concursal se vaya por un lado o se vaya por otro, ¿no? O que la compañía cambie de dueño, ¿no? Puede pasar también, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, a ver, tú hablaste del proceso concursal, que es una herramienta que es de lo más responsable que existe. O sea, un empresario responsable opta por esa vía, ¿cierto? Debería, ¿no? Porque es transparente, porque es justa, ¿no? Y porque permite, obviamente, negociar de forma ventajosa. Ahora, ¿qué pasa en el caso de aquellos empresarios que evidentemente prefieren cerrar la cortina, ¿no? Cerrar la puerta y chao, y ahí sí tirar perro muerto? O sea, me parece que el proceso concursal en todo caso necesita bastante de transparencia de la información en las empresas y generalmente son las empresas grandes las que dan este tipo de información, porque hay otras empresas que pueden ser medianas, ¿no? Donde simplemente o no cotizan o no emiten notas informativas y que de la noche a la mañana saben que están en crisis y cierran y chao. Buenas noches los pastores. Sí, a ver, yo pienso que una empresa esas empresas que están en crisis, pero que no entran a ningún procedimiento concursal y que se hacen los muertitos, ¿no? Se hacen los muertitos, pues que no operan, ¿no? Al final, el empresario no resuelve la crisis. O sea, siempre sigue teniendo el problema ahí, latente, ¿no? Porque esa empresa igual le llegan demandas, y qué sé yo, claro, él no va a pagar nada, va a litigar, qué sé yo, ¿no? Pero el problema lo va a tener ahí. Y yo creo que lo que alguien debería hacer es matar el problema. O sea, sacarte el problema de encima. O sea, una empresa que está en crisis va a tener demandas, va a tener problemas con su NAT, las va a tener. O sea, no porque no entre al proceso concursal va a dejar de tener. Y yo más bien pienso que el empresario debería decir, oye, es que yo le digo muchas veces a mis clientes, le digo, bueno, compadre, olvídate del problema, métete en Indecopi y que se liquide ahí, o liquídalo por ley de sociedades, pero olvídate que estás sufriendo ahí contestando demandas, olvídate el problema, mata el problema. Entonces, muchos no quieren matar el problema, no se dan cuenta que la mejor solución es matar el problema. Pues un problema, una empresa en crisis puede enfermar hasta el propio empresario, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Es parte de la... Claro, entonces se tapan los ojos como diciendo, no, yo no voy a entrar de copy, que no sé qué, pero al final siempre tienen el problema encima. Siempre tienen el Entiendo. problema encima. La SUNAT, puedes tener una empresa desactivada y la SUNAT te puede caer igual. Cuando estás en Indecopi, la SUNAT ya no te fiscaliza. La SUNAT no te fiscaliza. La SUNAFIL ya no... Se olvidan de ti. Entonces te dejan simplemente con tu plan de reestructuración. Y ya nadie te puede hacer juicios, ¿no? Acuérdense que he dicho que nadie te puede exigir el pago y nadie puede ejecutar tu patrimonio. Entonces estás en un mundo feliz. Estás en un mundo feliz. Estás tranquilo resolviendo tu crisis. Por el otro lado, te puede caer la SUNAT, te van a caer demandas y tú vas a tener que contestarla, vas a tener que gastar plata en abogado, en tasa, no vas a dormir bien porque estás pensando qué puede pasar mañana, no le pagas a los trabajadores, te cae una inspección de trabajo. Entonces, no terminas resolviendo el problema.
¿no? Entonces, Perfecto. yo pienso que necesariamente una empresa en crisis tiene que optar por estas dos soluciones, y si se tiene que liquidar, es mejor liquidarlo. Es mejor matar el problema. Sí, Y definitivamente se vive más tranquilo. vive más Ignacio tranquilo. Velázquez, Ignacio Velázquez levantó la mano, tiene una consulta, Ignacio. Gracias, José Francisco, por tu representación. Una pregunta, y va Sí. más, va por la otra cara de lo que tú estás comentando. Tú estás comentando como que entrar a un proceso concursal para la empresa es bueno, para la junta de acreedores es bueno, como tú bien lo dices, porque pasan a controlar la empresa y, como tú dices, puedes hacer 1000 cosas ahí, desde garantizar un contrato, de proveer o generar empresas puente. Ojo, esto es ilegal, pero lo hacen, generar empresas puente para dejar ingresos en otras empresas, etc., etc., no quiero entrar a esa parte. ¿Quién debería fiscalizar a la junta de acreedores? Indecopi. ¿Y A quién ver, fiscaliza Indecopi? a ver, ratito. Indecopi, por ley, tiene un rol subsidiario en los procedimientos concursales, ¿no? No es que tenga un rol así activo, ¿no? Indecopi dice, mira, este es un proceso, este es un problema entre acreedor y deudor. Yo no me voy a meter casi nada, ¿ya? Y es así, Indecopi casi no se mete. Entonces, Indecopi lo que hace básicamente es reconoce los créditos de los acreedores, declara la empresa en concurso, y mira que el plan de reestructuración cumpla con los requisitos que dice la ley. Y de ahí no se mete. O sea, los acreedores pueden aprobar un plan de reestructuración, pueden reestructurar una empresa que no se puede reestructurar, pueden acordar reestructurarla, ¿no? O sea, una empresa que necesariamente tendría que liquidarse puede estar en una reestructuración porque los acreedores quieren que esté. Indecopi dice, oye, ¿sabes qué? Ese es problema entre tú y él. Tu plata, y ya tú arregla con él cómo te va a pagar tu plata. Yo no me voy a meter en ese tema. Y no se mete en ese tema. Y a Indecopi, bueno, ¿quién lo fiscaliza? Tienen, aparte de tener un control interno, la gente de Indecopi recibe sus denuncias, ¿no? Como todo ciudadano, el Poder Judicial y como todo funcionario público, la Contraloría también, ¿no? Pero no, Indecopi tiene un rol bien pasivo en los procedimientos concursales, ¿no? O sea, si yo te debo a ti, si yo te debo plata a ti, es un problema entre tú y yo. Es un problema en el cual Indecopi considera que no debe meterse. Entonces Indecopi te puede decir, mira, el problema entre ustedes dos lo pueden resolver en mi plataforma, ¿ya? Que es esta plataforma que se llama procedimiento concursal que yo le estoy dando, ¿no? Yo voy a mirar simplemente que las reuniones se convoquen de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Que en los pagos que hagas tú no me dejes de pagar a los acreedores laborales. Después de ahí, es un problema entre tú y yo nomás, ¿eh? Es un problema entre ustedes. Yo no me voy a meter. Esa es la posición del Indecopi. Pero entonces, mira, partiendo de lo que tú dices, o sea, a ver, para los acreedores y para los deudores, si llegan a un acuerdo y se lo pueden manejar, hicieron su agosto, como tú dices. Sí, claro. Pero para la parte que no tiene control, te hablo exactamente de los empleados, pueden hacer lo que le dé la gana con la deuda que tienen. Con la deuda de los empleados. Claro, por más que sea primera prioridad, es el 30%, primera prelación. Sí, Te digo claro, porque yo pero... estaba en esos. Y a sí, mí me ha claro. costado el juicio 16 años ganarlo. Y Claro. he tenido que mandarle Indecopi diciendo, no me han pagado de acuerdo al plan, pido que se vaya a reestructuración. Entonces, A liquidación. a liquidación. Entonces es un proceso desgastante y el mismo Indecopi, como tú bien dices, lo toma, Sí, claro. no le da prioridad. No le da prioridad, ¿no? Y yo lo explico de otra manera también. Yo le explico esto desde la democracia, ¿no? Que parezca mentira, ¿no? La Junta de Acreedores es una democracia. Entonces la Junta de Acreedores toma decisiones por mayoría. Y en una democracia la decisión la toma la mayoría y los otros se acomodan a la decisión. Yo no voté por Humala, ¿no? ¿Tú votaste por Humala o no? No, ¿O no? de ninguna manera. ¿Fue tu presidente? Sí, ¿no? El mío también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero Entonces, esto, la decisión de la mayoría se impone a la decisión de la minoría. Y a veces ocurren abusos, pues, a veces ocurren abusos.
En la empresa que yo te hablo, la controla el mismo grupo que era accionista, con otras razones sociales, y derivan la plata a empresas del mismo grupo con otras razones sociales. O sea, es una marca. Claro, sí, sí, no hay un control, ¿no? Y además es usual que una empresa que entre Indecopy empiece a poner su empresa paralela y empieza a dedicar parte de los negocios ahí, y eso ocurre. Pero no hay un control, no hay un control. O sea, lo único que te dicen de copy es, cumple el plan de reestructuración, si no lo liquido. Pero también la Junta de Acreedores, antes de incumplir el plan de reestructuración, lo puede modificar, ¿no? Entonces ya no se da el incumplimiento. Y eso ocurre mucho, ¿no? O sea, cuando yo sé que voy a incumplir mi plan de reestructuración y la sanción por incumplirlo es la liquidación, yo lo que hago es modificar el plan antes del incumplimiento, con lo cual al momento que me tocaba incumplir ya no lo incumplo porque ya hice la modificación, ya hice el remedio, ¿no? Y eso puede generar algunas situaciones como la que tú dices, ¿no? Yo conozco empresas que están en reestructuración hace 20 años, ¿ah? Y casi no ha pagado deuda laboral, ¿ah? Lo ¿No? que los salva lo laboral es el 30% del pago. El 70% de pago, claro. Pero Eso ese lo 30%, obliga. claro, o solo pagan la deuda laboral, ¿no? Por eso, tío. Y eso existe en el Perú, pero no existe en otras partes del mundo, ¿ah? En otras partes del mundo el laboral es un crédito normal, ¿no? Nosotros, por constitución, la constitución política del Perú le da una protección especial al crédito laboral, pero en otros países no existe, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que Alejandro mencionó el Chapter 11, no existe una protección especial de crédito laboral. ¿Y saben por qué? Porque ahí el acreedor laboral que se queda sin trabajo porque su empresa quebró, se recoloca en cualquier otro sitio al mes, ¿no? Entonces, acá hay estadísticas, ¿no? Que te dicen en cuánto tiempo una persona se puede recolocar en un trabajo y en cuánto tiempo una persona, por ejemplo, un gringo se puede buscar un nuevo trabajo, y un peruano cuánto tiempo se demora en encontrar un nuevo trabajo cuando se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, como el peruano se demora muchísimo más, el Estado tiene que tener una protección especial, ¿no? En Estados Mira, Unidos no existe esa protección. yo lo veo diferente. En Estados Unidos yo creo que las medidas son un poco más transparentes que acá en el Perú. Acá no hay transparencia todavía. O sea, tú es muy fácil que puedas colocar y manipular una empresa y manejarla. Sí, claro, es muy fácil. En Es muy Estados Unidos, fácil. Pero ¿sabes por más, qué? Y hay otra razón también que te voy a explicar por qué. ¿Me escuchas? sí. Hay otra razón. En la mayoría de países del mundo, estos procedimientos se hacen ante un juez. Se hacen ante un juez. Y acá se hacen ante la administración. Entonces, la facultad de la administración es limitada respecto a la facultad que tiene un juez. Entonces, en Estados Unidos, en España, en la mayoría de países del mundo, los procedimientos concursales se hacen ante un juez. Y el juez tiene mucho más decisión, ¿no es cierto?, para hacer correctivos o para pedir información que la que tiene un funcionario público. Un funcionario público está obligado a seguir la ley al pie de la letra de lo que dice la ley. No tiene discrecionalidad como el juez sí la tiene. Y los jueces son probos en Estados Unidos. Bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿eh? Pero bueno, más probo. Sí, pero acá tiene. Mejor no. El tema es largo. Gracias. Sí, no, pero pasa lo que dices tú también, ¿no? O sea, se presta para todo. Se presta para lo bueno y se presta para lo malo. Es como todo, ¿no? Todo puede ser usado de buena manera o de mala manera, ¿no? Lo que yo les he tratado de dar, como le digo, es un pincelazo de esto de acá, ¿no? Digamos, sin entrar a mucho detalle, porque el tiempo tampoco lo permite, que sepan que existe, pero claro, dentro de estos procedimientos puede ocurrir de todo, ¿no? Malos manejos y buenos manejos, ¿no? Falta de transparencia y transparencia, ¿no es cierto? Abusos de unos acreedores respecto de otros, y hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Hay procesos muy exitosos y hay procesos muy desgraciados, ¿no? Hay de todo, de verdad. Ok. Claro, pero en la buena medida, la ley está hecha, con bien, ¿no? O sea, ya sabemos que en el Perú, pues, en todos lados de las instituciones del Perú hay malos manejos y malas decisiones, pero
si se toma a bien estos procesos, son ideales para poder solventar una crisis de cualquier empresa, que ninguna empresa está ajena a tenerla, ¿no? No, ninguna. Mira, si tú vieras la lista de empresas que han pasado por Indecopi y que hoy día están en el mercado y que son exitosas, Tailoy, por ejemplo, esta empresa que vende útiles escolares, no sé si hay allá en Piura, Tailoy. Sí. Sí. Tailoy estaba en Indecopi, entró en Indecopi con una deuda de 40 millones y hoy día es una empresa súper exitosa. El mismo Canal 4, o Cider Perú, o no sé, el Hotel Los Delfines que comentaba Alejandro. Hay muchos casos de éxitos, y hay muchos casos de fracaso, ¿no? Los casos de fracaso normalmente son porque la empresa ya entra muy tarde al proceso y ya su crisis es muy grave, o porque no hicieron una buena reestructuración. Esos son los casos de fracaso, ¿no? Hicieron una mala reestructuración, no asumieron la verdadera, ni los acreedores ni el propio deudor asumieron o dimensionaron la verdad de la crisis y hicieron una reestructuración mala. Pero como esos, hay muchos casos exitosos y muy buenos casos exitosos, ¿no? Es interesante, es duro también, porque la crisis de la empresa también genera la crisis de sus dueños, ¿tá? Entonces, siempre tienes dos crisis. El abogado de crisis no solo lidia con la crisis de la empresa, sino con la crisis del accionista. Porque el accionista muchas veces pierde la casa por ser avalista, ¿no? O también está sometido a todos los procesos que la empresa sufre, o simplemente la empresa es su modo de vida, ¿no? Su caja chica, es lo que hace todos los días cuando se levanta, ir a trabajar, ¿no? Entonces también él sufre la crisis. Ocurre, sí, ocurre todo un poco. Tiene su lado humano también. Sí, Bueno, claro, José claro que Francisco, sí. estamos llegando al final de esta exposición. Te agradecemos bastante por todo lo que nos has informado. En realidad ha sido bastante esclarecedor, bien detallado, ¿no? Y solamente yo considero que este tipo de procesos concursales debiesen ser más difundidos a nivel de la gente, ¿no? Muy poca gente, soy sincero, conocía muy poco de este tema. Y creo que debiesen en todo caso, Indecopi al menos, difundir más esta herramienta, ¿no? Al menos en la Mira, universidad. lo que pasa es que esto es cíclico, ¿no? Y tienes que, en los 90 hubo una crisis y entraban a Indecopi más o menos al año 2000 empresas, 2000, entraron en los 90, entraron más o menos 10.000 empresas en Indecopi. De ahí el país ha estado yendo bien y casi no habían concursos, entonces el proceso está un poco escondido, ¿no? Pero esta pandemia está generando bastantes crisis y ya están entrando bastantes empresas en Indecopi. Entonces hoy día vas a escuchar una crisis bien grande y ya vas a empezar a escuchar bastante de Indecopi. Entonces ya Sí, sabes cuáles son sus bondades. me imagino. Ok, José Francisco. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por su participación. Te invitamos a seguir con nosotros, que nos puedas asesorar en este y otros temas, ¿no? En todo este Encantado. camino que vamos a seguir con Piuranos por Piura en beneficio de nuestra región. Un gran No, abrazo, cuídate mucho. A todos también un gran abrazo. Muy buenas noches. gracias, gracias. Hasta luego, gracias.